Una niña de 11 años le ofreció su último pedazo de pan a un mendigo, sin saber que ese hombre le había robado todo a su familia hace 12 años. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Medellín, Colombia. Eduardo Mendoza ajustó los harapos comprados esa mañana, asegurándose de que lucieran auténticos. Sus manos, normalmente cuidadas, estaban manchadas con tierra. El plan era simple: infiltrarse entre los indigentes para espiar a su competencia en el negocio de restaurantes. Sabores del Valle se expandía peligrosamente cerca de su territorio. Eduardo necesitaba información sobre sus estrategias y debilidades. Después de construir un imperio gastronómico durante más de una década, no permitiría que ningún advenedizo amenazara su fortuna. A los 38 años, había aprendido que en los negocios, quien tiene más información tiene el poder. Se acomodó en la Plaza de Bolívar, fingiendo dormir mientras observaba el edificio donde funcionaban las oficinas de su competencia. Los transeúntes lo evitaban, desviando la mirada con incomodidad típica de quienes prefieren ignorar la pobreza. Eduardo sonrió internamente. Su disfraz funcionaba perfectamente. Las horas pasaron bajo el calor sofocante. Eduardo había escuchado conversaciones útiles entre ejecutivos cuando una sombra pequeña se proyectó sobre él. Levantó la vista y vio a una niña de 11 años, cabello castaño en coletas despeinadas y ojos color miel que brillaban con calidez contrastante con su ropa gastada. «Señor, ¿tiene hambre?», preguntó la pequeña con una voz suave pero decidida. Eduardo parpadeó sorprendido. La niña llevaba una mochila escolar azul con parches cosidos a mano y cremallera que apenas funcionaba. Sus zapatos limpios mostraban uso prolongado y su vestido amarillo, bien cuidado, había sido ajustado varias veces para su crecimiento. «Yo no tengo dinero, niña», murmuró Eduardo manteniendo su personaje. La pequeña sonrió naturalmente. «No le pido dinero, señor. Le ofrezco comida». De su mochila extrajo pan del día anterior. Estaba ligeramente duro, pero la niña lo partió por la mitad y le extendió la porción más grande. «Mi nombre es Sofía», dijo, mientras se sentaba a su lado en el suelo, sin importarle ensuciar su vestido. «Mi abuela siempre decía que cuando compartes lo poco que tienes, se multiplica en tu corazón». Eduardo tomó el pedazo de pan con manos temblorosas. No por hambre, sino por una emoción extraña que no lograba identificar. Hacía años que nadie le ofrecía algo, sin esperar nada a cambio. En su mundo de negocios, cada gesto tenía un precio. Cada sonrisa escondía una intención. «¿Dónde vives, Sofía?», preguntó, genuinamente curioso. «En el Hogar Santa María», respondió ella mientras mordía su porción de pan. «Es un orfanato aquí cerca. Llegué hace 3 años, después de que mi abuela muriera. Ella me crió desde que era muy pequeñita». La niña hablaba con una madurez que no correspondía a su edad, pero sin amargura. Era como si hubiera aceptado su situación con una serenidad que Eduardo nunca había logrado alcanzar, ni siquiera con toda su riqueza. «¿Y tus padres?», se atrevió a preguntar. «No los conocí», dijo Sofía encogiéndose de hombros. «Pero mi abuela me contaba que mi abuelo era un hombre muy bueno. Tenía un negocio en el mercado central, vendía frutas y verduras. Ella decía que él siempre ayudaba a quien lo necesitara, sin importar si podían pagar o no». Eduardo sintió que algo se agitaba en su estómago, pero no era hambre. Había algo familiar en esa historia, algo que lo incomodaba profundamente. «Mi abuela me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das», continuó Sofía, ajena a la turbulencia interna de su interlocutor. «Por eso siempre llevo comida extra en mi mochila. Nunca sabes cuándo te vas a encontrar con alguien que la necesite más que tú». La niña abrió su mochila para mostrarle que efectivamente llevaba más comida. Una manzana algo arrugada, unas galletas envueltas en una servilleta y una botella de agua medio vacía. Pero también había algo más que llamó la atención de Eduardo. Una carpeta manila vieja, amarillenta por el tiempo, que asomaba entre los libros escolares. «¿Qué es eso?», preguntó Eduardo, señalando la carpeta. «Son los papeles de mi abuelo», respondió Sofía con orgullo. «Mi abuela me los dejó antes de morir. Decía que algún día los iba a necesitar, que eran muy importantes. Yo no entiendo muy bien qué dicen, pero los cuido como si fueran un tesoro». Con cuidado, la niña extrajo la carpeta y la abrió.
Eduardo sintió que el mundo se detenía cuando vio el contenido. Fotografías en blanco y negro de un hombre mayor sonriendo detrás de un puesto de frutas, documentos legales con sellos oficiales y varios papeles con membrete que él reconoció inmediatamente. Mercado Central de Medellín, local 47B, leyó en voz alta uno de los documentos, sin poder evitarlo. ¿Usted sabe leer?, preguntó Sofía emocionada. En el orfanato me están enseñando, pero todavía se me dificulta con las letras muy pequeñas. Eduardo no respondió. Sus ojos estaban clavados en una fotografía donde aparecía un hombre de aproximadamente 60 años, de cabello completamente blanco y sonrisa bondadosa, parado junto a un puesto lleno de frutas coloridas. Al pie de la foto, con una caligrafía cuidadosa, alguien había escrito: Tomás Herrera, Mercado Central, 1998. El nombre le cayó como un balde de agua fría. Tomás Herrera. Eduardo cerró los ojos y por un momento ya no estaba en la plaza bajo el sol de mediodía. Estaba 12 años en el pasado, cuando era un joven de 26 años, desesperado por dinero y dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Recordó vívidamente el día en que conoció a don Tomás. Era un hombre próspero, dueño de uno de los puestos más exitosos del mercado central. Vendía las mejores frutas y verduras de la ciudad, tenía una clientela fiel y, más importante aún, poseía un local comercial que valía una fortuna debido a su ubicación privilegiada. Eduardo había llegado a él con una propuesta de negocio aparentemente legítima. Quería expandir su entonces pequeño restaurante y necesitaba un proveedor confiable. Don Tomás, con su naturaleza confiada y generosa, no solo había aceptado proveerle productos, sino que había llegado a considerarlo casi como un hijo. Le había dado crédito, le había presentado a otros comerciantes, incluso le había ofrecido consejos sobre cómo manejar un negocio. Pero Eduardo tenía otros planes. Había descubierto que don Tomás, por su avanzada edad y su poca familiaridad con los procedimientos burocráticos modernos, mantenía algunos documentos de propiedad desactualizados. Fue entonces cuando surgió la idea diabólica: forjar nuevos documentos que lo acreditaran a él como el verdadero propietario del local. El proceso había sido meticuloso y costoso. Eduardo había sobornado a empleados de la notaría, había falsificado firmas, había manipulado registros, todo para hacerse con la propiedad del local de don Tomás, sin que el anciano se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Y había funcionado. Un día, don Tomás había llegado a su puesto como todas las mañanas, solo para encontrarse con que ya no era suyo. Los nuevos documentos, aparentemente legales, mostraban que Eduardo Mendoza era el legítimo propietario del local 47B del Mercado Central. Eduardo recordó la expresión de confusión total en el rostro del anciano cuando le mostraron los papeles. Don Tomás no entendía nada. Había suplicado, había llorado, había jurado que esos documentos eran falsos, pero la burocracia es ciega y los papeles parecían legítimos. Debe haber un error, había repetido don Tomás una y otra vez. Este es mi local. Lo compré hace 20 años. Aquí crié a mi familia. Pero Eduardo había sido implacable. No solo le había quitado el local, sino que había hecho que lo echaran del mercado por ocupación ilegal. Don Tomás había perdido todo: su negocio, sus ahorros, que había gastado en abogados tratando de demostrar su inocencia, y finalmente, su dignidad. La última vez que Eduardo había visto a don Tomás, el anciano estaba sentado en una banca de la plaza, con la mirada perdida, sosteniendo una fotografía de su puesto de frutas. Se había convertido en un hombre derrotado, destruido por una injusticia que nunca logró comprender. Y ahora, 12 años después, Eduardo estaba sentado al lado de la nieta de ese hombre, compartiendo un pedazo de pan que ella le ofrecía con la misma generosidad que su abuelo había mostrado una vez. «¿Señor se encuentra bien?», preguntó Sofía, notando que Eduardo había palidecido. Parece como si hubiera visto un fantasma. Eduardo miró nuevamente la fotografía de don Tomás. El parecido era innegable. Sofía tenía los mismos ojos color miel, la misma sonrisa bondadosa, la misma generosidad natural. Era como si el espíritu del anciano hubiera renacido en esa niña huérfana que ahora le ofrecía comida a un desconocido en la calle. «Este hombre»,
murmuró Eduardo con voz ronca, señalando la foto. ¿Sabes qué le pasó? Mi abuela me contó que alguien le robó su negocio, respondió Sofía con tristeza. Usaron papeles falsos o algo así. Él nunca pudo recuperar lo que era suyo. Mi abuela decía que eso le rompió el corazón, pero que nunca se volvió amargado. Hasta el final de sus días siguió ayudando a la gente, aunque él ya no tuviera nada. Eduardo sintió que le faltaba el aire. La culpa, que había logrado enterrar durante años bajo capas de éxito y justificaciones, ahora brotaba como un geyser ardiente en su pecho. ¿Y qué pasó con él?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Murió cuando yo tenía 5 años, dijo Sofía. Mi abuela decía que murió de tristeza, pero que sus últimas palabras fueron de perdón para quien le había hecho daño. Decía que el rencor era un veneno que solo daña a quien lo guarda. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Eduardo, pero las disimuló fingiendo que era sudor. La niña, sin saberlo, acababa de describir la destrucción de su propia familia, todo por la codicia de un joven ambicioso que ahora era un hombre rico pero vacío. ¿Por qué llora, señor?, preguntó Sofía con genuina preocupación. ¿Acaso conoció a mi abuelo? Eduardo la miró fijamente. Podía mentir, podía inventar una historia, podía levantarse y alejarse de allí para siempre, o podía hacer algo que nunca había hecho en su vida, decir la verdad. Pero antes de que pudiera decidir, Sofía se acercó más a él y le tomó la mano con sus pequeños dedos. Mi abuela me enseñó que cuando alguien llora, es porque lleva una pena muy grande en el corazón, dijo con la sabiduría de alguien que había vivido más pérdidas de las que correspondían a su edad, y que a veces compartir esa pena la hace más pequeña. Eduardo sintió que el mundo entero se tambaleaba a su alrededor. Esta niña, a quien él había robado indirectamente su herencia, su futuro, su familia, le estaba ofreciendo consuelo. Le estaba dando exactamente lo que él había destruido, la compasión desinteresada de la familia Herrera. En ese momento, Eduardo Mendoza, el exitoso empresario que había construido un imperio sobre el dolor de otros, se enfrentó por primera vez en su vida a la verdadera dimensión de sus actos. Y se dio cuenta de que toda su riqueza no valía ni un centavo comparada con la pureza del corazón de esa niña huérfana que compartía su último pedazo de pan con un desconocido. La decisión que tomara en los próximos minutos cambiaría para siempre el rumbo de 2 vidas que el destino había vuelto a entrelazar de la manera más inesperada. La mente de Eduardo se sumergió en el pasado como quien se hunde en aguas turbias. Era 2012 y Medellín vivía una época de transformación económica. Los mercados tradicionales comenzaban a competir con las grandes superficies y muchos comerciantes luchaban por mantener sus negocios a flote. En medio de esa incertidumbre, don Tomás Herrera había construido un pequeño imperio de honestidad y trabajo duro. El local 47B del Mercado Central era más que un puesto de frutas. Era el corazón de una comunidad. Don Tomás llegaba cada madrugada a las 4 de la mañana para recibir la mercancía fresca que traían los camiones desde las fincas de Antioquia. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, sabían distinguir la calidad de una naranja solo con tocarla. Podían identificar el punto exacto de maduración de un aguacate con una simple presión del pulgar. Los clientes no solo venían por las frutas, venían por don Tomás. Era el tipo de hombre que recordaba los nombres de todos sus compradores habituales, que preguntaba por la salud de sus familias, que apartaba las mejores piezas para las madres solteras que llegaban al final del día buscando precios reducidos. Su esposa, doña Carmen, lo acompañaba algunas tardes, y juntos formaban una estampa de prosperidad modesta pero genuina. El dinero va y viene, solía decir don Tomás a quienes lo conocían, pero la confianza que te ganas con la gente, esa sí es para toda la vida. Tenía razón, hasta que se cruzó con Eduardo Mendoza. Eduardo recordó con precisión dolorosa cómo había llegado al mercado por primera vez. Era apenas un joven de 26 años, con más ambición que principios, dueño de un restaurante pequeño en el barrio El Poblado que apenas le daba para sobrevivir. Había escuchado hablar de don Tomás como el mejor proveedor de frutas de la ciudad y decidió acercarse con una propuesta de negocio. «Don Tomás», le había dicho ese primer día, fingiendo una humildad que no sentía, «me han hablado maravillas de su negocio,
Tengo un restaurante pequeño, pero con grandes sueños. ¿Podríamos hablar de un acuerdo comercial? El anciano lo había recibido con los brazos abiertos. No solo había aceptado proveerle frutas frescas a precios justos, sino que le había ofrecido crédito para que Eduardo pudiera pagar cada 15 días en lugar de al contado. Era una generosidad extraordinaria para alguien que apenas conocía. Los jóvenes emprendedores necesitan oportunidades, había dicho don Tomás, palmoteándole el hombro con calidez paternal. Yo también empecé así, con mucha gana y poca plata. Durante los primeros meses, la relación había sido genuinamente próspera para ambos. Eduardo recibía productos de excelente calidad que mejoraron notablemente la reputación de su restaurante, mientras que don Tomás ganaba un cliente fiel que pagaba puntualmente y recomendaba su negocio a otros restauranteros. Pero Eduardo quería más. Siempre quería más. Fue durante una de sus visitas rutinarias al mercado cuando notó algo que cambiaría todo. Don Tomás tenía dificultades para manejar los aspectos burocráticos de su negocio. El anciano, que había aprendido el comercio en una época donde bastaba un apretón de manos para cerrar un trato, se perdía entre formularios, registros tributarios y actualizaciones legales. «Estos papeles me tienen loco», confesó don Tomás un día mostrándole una pila de documentos oficiales. «Antes todo era más simple, ahora hasta para vender una naranja necesitas llenar 5 formularios». Eduardo vio la oportunidad como un tiburón huele la sangre en el agua. Comenzó a ofrecerse para ayudar con los trámites, ganándose gradualmente la confianza total del anciano. Don Tomás, agradecido por la asistencia, le había mostrado todos sus documentos de propiedad, sus registros comerciales, incluso le había dado acceso a su cuenta bancaria para que le ayudara con las transacciones más complicadas. «Eres como el hijo que nunca tuve», le había dicho don Tomás una tarde, mientras compartían un café en el pequeño office detrás del puesto. «Mi Carmen siempre dice que apareciste en mi vida como una bendición». Esas palabras deberían haber tocado el corazón de Eduardo. En cambio, solo fortalecieron su determinación de seguir adelante con el plan que ya había comenzado a gestar en su mente retorcida. El local 47B estaba ubicado en una zona privilegiada del mercado, con alto flujo de clientes y acceso directo a las rutas de carga. Eduardo había calculado que ese espacio podría valer fácilmente 200 millones de pesos, suficiente para expandir su restaurante a una cadena completa. Todo lo que necesitaba era hacerse con la propiedad, y había encontrado la manera perfecta de hacerlo. La investigación había sido meticulosa. Eduardo descubrió que don Tomás había comprado el local en 1985, cuando los procedimientos de registro eran menos rigurosos. Algunos documentos habían sido actualizados a lo largo de los años, pero otros permanecían en formatos antiguos que podían ser cuestionados legalmente con la estrategia correcta. El primer paso fue contactar a un abogado sin escrúpulos, alguien que supiera navegar los laberintos legales sin hacer demasiadas preguntas morales. Eduardo encontró a ese hombre en Ricardo Salazar, un letrado expulsado del Colegio de Abogados por prácticas dudosas, pero que mantenía contactos útiles en el registro de instrumentos públicos. «Lo que me propones es técnicamente posible», le había dicho Salazar después de revisar los documentos de don Tomás. «Los registros de los años 80 tienen algunas lagunas que podemos explotar, pero va a costar dinero, mucho dinero». Eduardo había vendido todo lo que tenía de valor, su carro, algunos electrodomésticos, incluso había pedido prestado dinero usando su restaurante como garantía. En total, había reunido 50 millones de pesos que invirtió en la operación más corrupta de su vida. El proceso había durado 6 meses. Primero, Salazar había contactado a empleados corruptos en la notaría principal de Medellín, personas que por una suma considerable estaban dispuestas a encontrar errores en los registros antiguos de don Tomás. Luego habían falsificado una serie de documentos que aparentemente demostraban que la venta original del local había tenido irregularidades. La pieza maestra había sido crear un documento falso que indicaba que don Tomás había comprado el local con dineros de procedencia dudosa, lo cual invalidaba automáticamente su derecho de propiedad según las nuevas regulaciones antilavado que habían entrado en vigor.
Eduardo recordó vívidamente el día en que todo se había consumado. Era un martes de octubre, y don Tomás había llegado como siempre a las 4 de la mañana para recibir su mercancía. Pero en lugar de los camiones habituales, se encontró con un oficial de tránsito y un notificador del juzgado. ¿Don Tomás Herrera?, había preguntado el funcionario con voz mecánica. Sí, soy yo. ¿Pasa algo? Tengo orden de desalojo inmediato de estas instalaciones. El local ha sido embargado por irregularidades en los documentos de propiedad. La expresión en el rostro de don Tomás había sido de confusión total, como si le hubieran hablado en un idioma extranjero. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, se habían empañado con una mezcla de incredulidad y terror. Debe haber un error, había repetido una y otra vez. Este es mi local. Lo compré hace 27 años. Aquí crié a mi familia. Aquí construí mi vida. Pero los papeles eran implacables. Los nuevos documentos, aparentemente legales y debidamente sellados, mostraban que Eduardo Mendoza era el legítimo propietario del local 47B del Mercado Central. La investigación había revelado que la compra original de don Tomás había sido fraudulenta y por tanto nula de pleno derecho. Eduardo había llegado al mercado una hora después, fingiendo sorpresa por la situación. Había abrazado a don Tomás, había simulado indignación por la injusticia, había prometido ayudarlo a resolver el malentendido. Todo mientras sabía perfectamente que él era el arquitecto de esa tragedia. No te preocupes, don Tomás, le había dicho con una hipocresía que ahora lo avergonzaba hasta los huesos. Vamos a contratar al mejor abogado, vamos a demostrar que esto es un error, yo te voy a ayudar. Don Tomás había gastado todos sus ahorros en abogados legítimos que no pudieron hacer nada contra la maquinaria corrupta que Eduardo había puesto en marcha. Había vendido su casa, había pedido dinero prestado, había hipotecado hasta su futuro, tratando de recuperar lo que era suyo por derecho. La última conversación entre ambos había sido desgarradora. Don Tomás, ya convertido en un hombre derrotado, había llegado al restaurante de Eduardo una noche lluviosa, empapado y tembloroso. Eduardo, hijo, le había dicho con voz quebrada, ya no tengo más dinero para abogados. Los doctores dicen que los papeles están bien hechos, que no hay nada que hacer. Pero tú me conoces, tú sabes que yo compré ese local con dinero limpio, con el sudor de mi frente. Eduardo recordó cómo había tenido que fingir compasión, mientras por dentro se regocijaba por el éxito de su plan. Lo siento mucho, don Tomás. Ojalá pudiera hacer algo más por usted. Solo necesito que me creas, había suplicado el anciano. Solo necesito que alguien sepa que yo no soy un ladrón, que yo trabajé honradamente toda mi vida. Eduardo había asentido. Había prometido que siempre creería en su inocencia, mientras secretamente saboreaba su victoria. Don Tomás se había ido ese día bajo la lluvia y Eduardo nunca lo había vuelto a ver. Pero había escuchado historias. Había sabido que don Tomás había terminado viviendo en una pieza de inquilinato, que su esposa Carmen había enfermado de la impresión y había muerto poco después, que el anciano había pasado sus últimos años como un fantasma de sí mismo, sin entender jamás qué había pasado realmente. Que ahora, 12 años después, Eduardo estaba sentado al lado de la nieta de ese hombre, compartiendo el pan que ella le ofrecía con la misma generosidad que su abuelo había mostrado una vez. La ironía era tan cruel que le dolía físicamente. Sofía seguía esperando una respuesta a su pregunta sobre por qué lloraba. Sus ojos color miel lo miraban con la misma bondad que había visto en los ojos de don Tomás, y Eduardo se dio cuenta de que había pasado 12 años tratando de olvidar esa mirada. La niña no sabía nada. Para ella, su abuelo simplemente había sido víctima de alguna injusticia abstracta, algo que pasaba en el mundo de los adultos y que ella no podía comprender completamente. No sabía que el hombre que tenía enfrente era el responsable directo de la destrucción de su familia. Eduardo miró nuevamente las fotografías en la carpeta amarillenta. Ahí estaba don Tomás, sonriendo detrás de su puesto de frutas, rodeado de la abundancia que había construido con décadas de trabajo honesto. En otra foto aparecía con una mujer mayor que debía ser doña Carmen y con una niña pequeña que claramente era la madre de Sofía. Mi abuela guardó estas fotos como un tesoro, dijo Sofía, notando su interés.
Decía que algún día iba a necesitar demostrar quiénes éramos realmente, de dónde veníamos, que la verdad siempre sale a la luz, aunque tome tiempo. Eduardo sintió que las palabras de la niña le atravesaban el alma como dagas afiladas. La verdad siempre sale a la luz, y ahora estaba ahí, mirándolo a los ojos a través de una niña huérfana que llevaba los genes de la bondad de su abuelo. El momento de la decisión había llegado. Eduardo podía levantarse, alejarse de allí y continuar con su vida como si este encuentro nunca hubiera ocurrido. O podía hacer algo que cambiaría para siempre el rumbo de ambas vidas. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, Sofía guardó cuidadosamente las fotografías y cerró la carpeta. «Tengo que regresar al hogar antes de que anochezca», dijo poniéndose en pie. «Pero mañana vuelvo por aquí. Si todavía está por la plaza, le traeré más comida». Se colgó la mochila al hombre y se despidió con una sonrisa que partió el corazón de Eduardo en 1000 pedazos. La vio alejarse caminando por la plaza, pequeña y solitaria, cargando sin saberlo el peso de una injusticia que había definido toda su existencia. Eduardo se quedó sentado en el suelo, rodeado de los harapos de su disfraz, pero por primera vez en años sintiéndose completamente desnudo ante su propia conciencia. La fortuna que había construido sobre la mentira y el dolor de otros de repente le parecía tan frágil como un castillo de naipes en medio de un huracán. La verdad había salido a la luz de la manera más inesperada, y ahora Eduardo tendría que decidir qué hacer con ella. La noche cayó sobre Medellín como un manto pesado, pero Eduardo no se movió de la plaza. Los harapos que había usado como disfraz ahora se sentían como una segunda piel, una representación externa de la podredumbre que llevaba dentro. Los transeúntes nocturnos lo evitaban con la misma indiferencia que había recibido durante el día, pero ahora esa invisibilidad social se había convertido en una metáfora cruel de su propia humanidad perdida. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco implacable. La verdad siempre sale a la luz, aunque tome tiempo. ¿Cómo podía una niña de 11 años, huérfana y sin recursos, poseer una sabiduría que él, con toda su educación universitaria y experiencia empresarial, había perdido hace años? Eduardo se incorporó lentamente, sintiendo cada uno de sus 38 años como si fueran 80. Sus articulaciones protestaron por las horas que había pasado sentado en el suelo frío, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía que desgarraba su conciencia. Caminó sin rumbo por las calles del centro histórico, atravesando barrios que conocía de memoria, pero que ahora le parecían territorio extranjero. Sus pasos lo llevaron, casi por instinto, hacia el mercado central. Era pasada la medianoche, y el lugar estaba cerrado, protegido por rejas metálicas que creaban sombras caprichosas bajo las luces amarillentas del alumbrado público. Eduardo se acercó al local 47B, su local, el espacio que había robado con tanta frialdad calculada. Ahí estaba su nombre en el letrero comercial: Frutas y Verduras Mendoza, local 47B. Las letras doradas brillaban débilmente en la oscuridad, como una burla silenciosa a su propia conciencia. Recordó el día en que había mandado a hacer ese letrero, la satisfacción que había sentido al ver su apellido reemplazando el de Don Tomás. En ese momento, había creído que estaba celebrando una victoria. Ahora se daba cuenta de que había sido el momento exacto en que había vendido su alma. A través de las rejas pudo ver el interior del local. Los estantes estaban organizados de manera impecable. Las básculas digitales brillaban cromadas. Los sistemas de refrigeración mantenían la mercancía en condiciones perfectas. Todo funcionaba con la eficiencia de una máquina bien aceitada, generando las ganancias que habían financiado su imperio gastronómico. Pero por primera vez en 12 años, Eduardo no vio números ni proyecciones de crecimiento. Solo vio el fantasma de Don Tomás, organizando sus frutas con el amor de quien construye algo para toda la vida. ¿Se encuentra bien, señor? Eduardo se sobresaltó. Una patrulla de policía se había detenido a su lado y uno de los agentes lo observaba con mezcla de preocupación y sospecha. Eduardo se dio cuenta de que su apariencia seguía siendo la de un indigente y que estar merodeando por el mercado cerrado a altas horas podía interpretarse como intento de robo. «Sí, oficial, gracias», respondió Eduardo, tratando de sonar coherente.
Solo estaba recordando. El policía lo miró con expresión extraña. No era común que los habitantes de la calle tuvieran un vocabulario tan articulado, pero la noche había sido tranquila y decidió no indagar más. Está bien, pero no se puede quedar aquí. El mercado está cerrado. Eduardo asintió y se alejó caminando lentamente. El encuentro lo había devuelto bruscamente a la realidad presente, recordándole que tenía una vida, una empresa, responsabilidades. Pero por primera vez en años, todas esas cosas le parecían irrelevantes, comparadas con la imagen de Sofía partiendo su último pedazo de pan para compartirlo con un desconocido. Llegó a su penthouse en el exclusivo sector de El Poblado, cerca de las 3 de la madrugada. El portero nocturno casi no lo reconoció con la ropa harapienta, y Eduardo tuvo que mostrar su identificación para que le permitieran subir. El contraste entre los harapos que llevaba puestos y el lujo de su apartamento era tan extremo que le provocó náuseas. Todo en ese lugar gritaba éxito: los muebles de diseño italiano, la vista panorámica de la ciudad, la colección de arte que había adquirido más por estatus que por apreciación estética. Cada objeto había sido comprado con dinero que en última instancia provenía del robo cometido contra don Tomás. Cada comodidad había sido pagada con el sufrimiento de una familia inocente. Eduardo se dirigió al baño y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada le resultó irreconocible. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban enrojecidos y brillantes de lágrimas contenidas. Su rostro, siempre cuidadosamente afeitado y compuesto, mostraba la barba de un día y líneas de expresión que parecían haberse profundizado en cuestión de horas. Se quitó los harapos lentamente, como quien se desprende de una piel vieja, pero sabía que no podría deshacerse tan fácilmente de lo que había descubierto sobre sí mismo. La ropa de mendigo había sido solo un disfraz temporal. La podredumbre moral era parte integral de quien se había convertido. La ducha no logró lavar la sensación de suciedad que llevaba adherida al alma. El agua caliente resbaló por su cuerpo sin lograr penetrar la capa de culpa que lo envolvía, como una coraza invisible. Por más jabón que usó, por más tiempo que permaneció bajo el chorro, la mancha en su conciencia permanecía intacta. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama king size, mirando el techo mientras su mente reproducía una y otra vez los eventos del día. La sonrisa de Sofía se alternaba con la expresión de confusión devastada de don Tomás el día del desalojo. La generosidad de la niña contrastaba brutalmente con su propia crueldad calculada de 12 años atrás. Al amanecer, Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Regresaría a la plaza. No tenía un plan definido. No sabía qué haría al encontrarse nuevamente con Sofía, pero sentía una compulsión irresistible de volver a verla. Era como si esa niña fuera la única conexión que le quedaba con su humanidad perdida. Se vistió con su ropa habitual, traje de diseñador, zapatos de cuero italiano, reloj suizo que costaba más que el salario anual de la mayoría de los colombianos. Pero cada prenda se sentía como un disfraz más elaborado que los harapos del día anterior. Al menos como mendigo había sido honesto en su miseria. Como empresario exitoso, era una mentira viviente. Llegó a la Plaza de Bolívar cerca del mediodía, la misma hora en que había aparecido Sofía el día anterior. Se sentó en una banca, fingiendo leer el periódico mientras sus ojos escaneaban cada rincón en busca de la niña. Los minutos pasaron con una lentitud torturante, y Eduardo comenzó a preguntarse si ella habría cambiado de rutina, si tal vez no volvería nunca más. Entonces la vio. Sofía apareció por la misma esquina, cargando su mochila azul y con una bolsa de papel en la mano que claramente contenía comida. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que la niña se dirigía hacia donde él había estado el día anterior, buscándolo. Eduardo la observó desde la distancia, mientras Sofía miraba confundida el lugar vacío donde había encontrado al mendigo el día anterior. La vio sacar de la bolsa un sándwich envuelto en servilletas y una botella de agua, claramente destinados para él. La expresión de decepción en su rostro, cuando se dio cuenta de que él no estaba allí, fue como una puñalada en el pecho de Eduardo. La niña esperó durante casi una hora, sentada en el mismo lugar donde habían compartido el pan.
De vez en cuando sacaba los documentos de su abuelo y los miraba con nostalgia, como si esas fotografías fueran su único consuelo en un mundo que le había arrebatado todo lo demás. Eduardo luchó consigo mismo durante todo ese tiempo. Una parte de él quería acercarse, pero ¿cómo explicaría su transformación de mendigo a empresario? ¿Cómo justificaría haber mentido sobre su identidad? Y más importante aún, ¿cómo podría mirarla a los ojos sabiendo lo que sabía? Finalmente, Sofía se levantó con evidente tristeza. Dejó el sándwich y la botella de agua en el lugar donde había estado Eduardo, por si acaso regresaba más tarde. Ese gesto de generosidad persistente, de esperanza inquebrantable, fue lo que finalmente rompió las últimas defensas de Eduardo. Se levantó de la banca y caminó hacia ella justo cuando se disponía a marcharse. Sofía, la niña se volvió sorprendida. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, claramente confundida por ver a un hombre elegante que sabía su nombre. ¿Lo conozco, señor? Eduardo sintió que se ahogaba en su propia hipocresía. Tenía dos opciones: inventar otra mentira o comenzar el proceso de decir la verdad más difícil de su vida. Sí, me conoces, dijo con voz temblorosa. Ayer estaba diferente. Estaba vestido de otra manera. Sofía frunció el ceño, tratando de procesar la información. Gradualmente, la comprensión comenzó a brillar en sus ojos. ¿Usted es el señor del que hablé ayer? ¿El que estaba sentado aquí? Eduardo asintió, sintiendo que cada palabra le costaba un pedazo de alma. ¿Por qué estaba disfrazado?, preguntó Sofía con la honestidad directa de los niños. Porque Eduardo se detuvo. Había llegado el momento de la verdad, pero las palabras se atascaban en su garganta como piedras. Porque soy un cobarde, Sofía. Porque he hecho cosas terribles y no tenía el valor de mostrar mi verdadero rostro. La niña lo miró con esos ojos color miel que tanto se parecían a los de su abuelo, esperando una explicación que Eduardo sabía que cambiaría todo entre ellos para siempre. «Hay algo que necesitas saber», continuó Eduardo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un precipicio del cual no habría retorno. «Algo sobre tu abuelo Tomás, algo sobre mí». Sofía dejó caer su mochila al suelo. Algo en el tono de voz de Eduardo, en la solemnidad de sus palabras, le hizo entender que estaba a punto de escuchar algo que marcaría su vida para siempre. «¿Qué pasa con mi abuelo?», preguntó con voz pequeña, como si ya temiera la respuesta. Eduardo miró alrededor de la plaza. Había gente caminando, vendedores ambulantes pregonando sus productos, niños jugando cerca de la fuente. La vida continuaba normal para todos los demás, pero para él y para Sofía, el mundo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «Necesitamos ir a un lugar más privado», dijo Eduardo. «Lo que tengo que contarte no se puede decir aquí». Sofía vaciló. Su abuela siempre le había enseñado a no ir con desconocidos, pero algo en los ojos de ese hombre le decía que ya no era realmente un desconocido. Era alguien cuyo destino estaba entrelazado con el suyo de una manera que aún no comprendía completamente. «¿Es algo malo?», preguntó con la intuición de quien ha aprendido a leer el dolor en los ojos de los adultos. Eduardo cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para lo que vendría después. «Sí, Sofía, es algo muy malo, pero también es algo que necesitas saber». La niña recogió su mochila del suelo y asintió con una madurez que partía el corazón. A los 11 años ya había aprendido que la vida a menudo trae noticias difíciles y que lo único que se puede hacer es enfrentarlas con valor. «Está bien», dijo simplemente. «Estoy lista». Pero Eduardo sabía que nadie podía estar realmente preparado para escuchar que la persona que tenía enfrente había destruido a su familia. Mientras caminaban juntos hacia un parque más tranquilo, sintió que llevaba sobre los hombros el peso de una confesión que podría destruir para siempre la inocencia de esa niña que había tenido la generosidad de ofrecerle su último pedazo de pan. La verdad estaba a punto de salir a la luz, tal como había predicho la sabiduría infantil de Sofía. Y Eduardo sabía que una vez pronunciadas, esas palabras no podrían retirarse jamás. El Parque de los Deseos estaba casi vacío a esa hora del día. Eduardo había elegido ese lugar porque ofrecía la privacidad necesaria para una conversación que cambiaría todo. Los árboles centenarios creaban una bóveda natural que parecía protegerlos del mundo exterior,
como si la naturaleza misma comprendiera la gravedad del momento que estaba por desarrollarse. Sofía caminó a su lado en silencio, sus pequeños pasos tratando de mantener el ritmo de las zancadas largas de Eduardo. La mochila azul saltaba ligeramente sobre su espalda con cada paso, y Eduardo no podía dejar de pensar en los documentos que contenía, las únicas pruebas materiales de la vida próspera que don Tomás había construido antes de que él la destruyera. Se sentaron en una banca apartada, bajo la sombra de un samán gigantesco cuyas raíces se extendían como venas por el suelo del parque. El sonido distante del tráfico de Medellín llegaba amortiguado, creando una banda sonora urbana que subrayaba la solemnidad del momento. Eduardo observó el perfil de Sofía mientras ella abría su mochila y sacaba cuidadosamente la carpeta amarillenta. La niña acarició la cubierta con la reverencia de quien maneja un objeto sagrado, sin saber que estaba a punto de descubrir que su tesoro más preciado estaba directamente conectado con el hombre que tenía al lado. «Antes de que te cuente lo que necesitas saber», comenzó Eduardo con voz temblorosa, «quiero que sepas que tu abuelo Tomás era exactamente como tu abuela te dijo, un hombre bueno, honesto, generoso. Todo lo que ella te enseñó sobre él era verdad». Sofía lo miró con curiosidad creciente. «¿Usted lo conocía?». La pregunta simple cayó como una piedra en un lago silencioso, creando ondas que se extenderían hasta las orillas más profundas de ambas vidas. «Sí, Sofía, lo conocía muy bien». Eduardo respiró profundamente, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar lo alejaría más del único momento de pureza que había experimentado en años. «De hecho, fui la última persona que habló con él antes de que perdiera su negocio». Los ojos de Sofía se iluminaron con una mezcla de emoción y esperanza. «¿En serio? ¿Usted estuvo con mi abuelo? ¿Puede contarme cómo era?». La inocencia en su voz fue como un cuchillo en el corazón de Eduardo. La niña esperaba escuchar recuerdos hermosos de su abuelo, anécdotas que enriquecieran el retrato que llevaba en su memoria. En cambio, estaba a punto de enterarse de la verdad más devastadora de su corta vida. «Era exactamente como tu abuela te dijo», continuó Eduardo, sintiendo que cada palabra le costaba un pedazo de alma. «Generoso, trabajador, honesto hasta la médula. Tenía las manos más fuertes que he conocido, pero el corazón más tierno que puedas imaginar». Sofía sonrió atesorando cada detalle. «Mi abuela siempre decía que él podía saber si una fruta estaba madura solo con tocarla». «¿Es cierto?». «Completamente cierto. Tu abuelo tenía un don especial con las frutas. Podía elegir la mejor naranja de toda una caja sin equivocarse nunca». Eduardo hizo una pausa, reuniendo valor para lo que vendría después. «Sofía, lo que voy a contarte va a ser muy difícil de escuchar. Va a cambiar la manera en que ves el mundo y probablemente la manera en que me ves a mí». La sonrisa de la niña se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión de aprensión. Su intuición infantil le decía que se acercaba una tormenta, aunque aún no podía ver las nubes en el horizonte. «¿Qué pasó con él?», preguntó con voz pequeña. Eduardo miró sus propias manos, esas manos que habían firmado documentos falsos, que habían entregado sobornos, que habían construido un imperio sobre la destrucción de una familia inocente. «Tu abuelo no perdió su negocio por un error en los papeles, Sofía. Se lo robaron. Alguien falsificó documentos para hacerse con su local. Alguien sobornó a funcionarios públicos para que validaran esos papeles falsos. Alguien orquestó toda una operación criminal para quitarle lo que había construido durante décadas». Sofía frunció el ceño, tratando de procesar información que superaba su comprensión de 11 años. «¿Pero quién haría algo así? ¿Por qué alguien le haría daño a mi abuelo?». Eduardo cerró los ojos, sintiendo que se precipitaba hacia un abismo sin fondo. Porque esa persona era joven, ambiciosa y estaba desesperada por dinero, porque creía que el éxito justificaba cualquier medio para conseguirlo, porque era un cobarde que eligió el camino fácil en lugar del camino correcto. «¿Usted sabe quién fue?», preguntó Sofía con una indignación creciente que hizo que sus mejillas se colorearan de rojo. «¿Sabe quién le hizo eso a mi abuelo?». Eduardo abrió los ojos y la miró directamente. En esos ojos color miel vio reflejada toda la bondad de don Tomás, toda la inocencia que estaba a punto de destruir, toda la confianza que jamás podría recuperar. «Sí, Sofía,
Sé exactamente quién fue. ¿Quién? La pregunta salió como un susurro cargado de dolor anticipado. Eduardo sintió que el mundo entero se detenía a su alrededor. Los sonidos del parque se desvanecieron, el tiempo pareció suspenderse y solo existían ellos dos, un hombre destruido por su propia culpa y una niña a punto de descubrir que el monstruo de su pesadilla familiar tenía rostro y nombre. Fui yo, Sofía. Yo le robé el negocio a tu abuelo. Las palabras cayeron entre ellos como bombas silenciosas, creando cráteres de silencio que parecían tragarse todo el ruido del mundo. Sofía lo miró con expresión de confusión total, como si Eduardo hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. ¿Qué? Murmuró con una voz tan pequeña que apenas era audible. Yo falsifiqué los documentos. Yo soborné a los funcionarios. Yo orquesté toda la operación que le quitó su local a tu abuelo. Yo soy la razón por la que perdió todo, por la que tu abuela murió de la impresión, por la que tú creciste huérfana en un orfanato. Eduardo sintió que las palabras se derramaban de él como sangre de una herida abierta. Yo soy el responsable de la destrucción de tu familia. Sofía lo miró fijamente durante varios segundos que se sintieron como horas. Su mente infantil luchaba por conectar las piezas de un rompecabezas demasiado complejo y doloroso para su edad. No entiendo, dijo finalmente con voz temblorosa. Usted conoció a mi abuelo y después... Tu abuelo me ayudó cuando yo era joven y necesitaba un proveedor para mi restaurante. Me dio crédito, me trató como a un hijo, me enseñó sobre el negocio. Y yo le pagué esa bondad robándole lo que más amaba en el mundo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía, pero no eran lágrimas de tristeza simple. Eran lágrimas de una comprensión devastadora, de una inocencia que se quebraba como cristal bajo el peso de una verdad demasiado cruel. ¿Por qué?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué le hizo eso si él era bueno con usted? Eduardo sintió que se ahogaba en su propia vergüenza. Porque era codicioso, porque quería dinero fácil y rápido, porque pensé que podía tomarle lo que era suyo y que nadie se daría cuenta. Se detuvo, sintiendo que cada palabra era una confesión que lo condenaba más. Porque era un monstruo, Sofía. Un monstruo que se disfrazaba de persona decente. Sofía se abrazó a sí misma, como tratando de protegerse de una verdad que la golpeaba desde todos los ángulos. El dinero con el que compró su ropa elegante, su empresa, todo eso, ¿viene de lo que le robó a mi abuelo? Sí. La respuesta fue un susurro ahogado. Todo lo que tengo, todo lo que soy, está construido sobre la ruina de tu familia. Cada peso que he ganado lleva la sangre de la injusticia que cometí contra tu abuelo. La niña se puso de pie bruscamente, como si la banca hubiera comenzado a quemarla. Caminó unos pasos alejándose de Eduardo, con la carpeta amarillenta apretada contra su pecho como un escudo contra la realidad que acababa de descubrir. Mi abuelo murió sin entender qué había pasado, dijo con voz quebrada, sin voltear a mirarlo. Mi abuela me contó que sus últimas palabras fueron preguntando por qué alguien le había hecho eso. Eduardo sintió que un dolor físico le atravesaba el pecho. Sofía, yo... ¡No!, gritó la niña, volteándose con los ojos brillantes de lágrimas y furia. No diga nada más. Usted mató a mi abuelo. Usted destruyó a mi familia. Los gritos de Sofía resonaron por el parque desierto, llevando consigo todo el dolor acumulado de una vida marcada por pérdidas que finalmente encontraban una explicación. Eduardo quiso acercarse a ella, pero se detuvo al ver la expresión de repulsión total en su rostro. Ayer usted me pidió comida, continuó Sofía entre sollozos. Yo le di mi pan porque pensé que tenía hambre, porque mi abuela me enseñó a ayudar a quien lo necesita. Pero usted no tenía hambre. Usted es rico, rico con el dinero de mi abuelo. Eduardo se puso de pie lentamente, sintiendo que el peso de su culpa lo aplastaba contra el suelo. Tienes razón en todo lo que dices. Soy todo lo que piensas y peor, pero necesitaba que supieras la verdad. ¿Para qué?, gritó Sofía. Para sentirse mejor, para que yo lo perdone y usted pueda dormir tranquilo. La pregunta golpeó a Eduardo con la fuerza de un martillo. Se dio cuenta de que parte de él, efectivamente, había esperado algún tipo de absolución, algún perdón mágico que lavara sus pecados. Pero viendo el dolor puro en los ojos de Sofía, comprendió que no tenía derecho a esperar nada de ella. No, respondió con voz ronca. No espero perdón.
No merezco perdón. Solo necesitabas saber la verdad sobre tu familia, sobre por qué las cosas pasaron como pasaron. Sofía lo miró durante largo rato, con una intensidad que lo hizo sentir completamente desnudo ante su juicio infantil, pero implacable. Mi abuela siempre decía que mi abuelo era un hombre que perdonaba, dijo finalmente, con voz más calmada, pero cargada de dolor. Decía que incluso en su lecho de muerte, él perdonó a quien le había hecho daño. Eduardo sintió una chispa de esperanza que se extinguió inmediatamente cuando Sofía continuó hablando. Pero yo no soy mi abuelo, dijo con una firmeza que contrastaba brutalmente con su edad. Yo no puedo perdonar a alguien que destruyó a mi familia y después fingió ser otra persona para engañarme. Eduardo asintió sintiendo que cada palabra de la niña era completamente justa. Entiendo. No esperaba... ¿Qué quiere de mí?, lo interrumpió Sofía. ¿Por qué me contó todo esto? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La pregunta flotó en el aire entre ellos como un fantasma. Eduardo se dio cuenta de que no tenía una respuesta. No había pensado más allá del momento de la confesión. No había considerado qué vendría después de destruir el mundo de esa niña con la verdad. No lo sé, admitió finalmente. Solo sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira, que no podía mirarte a los ojos sabiendo lo que sabía sin decírtelo. Sofía se sentó nuevamente en la banca, pero esta vez manteniendo una distancia considerable de Eduardo. Abrió la carpeta amarillenta y miró las fotografías de su abuelo con una tristeza nueva, más profunda, teñida ahora con la comprensión de una injusticia específica en lugar de una pérdida abstracta. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó sin levantar la vista de las fotos. Eduardo miró a la niña que había tenido la generosidad de ofrecerle comida sin saber que él había destruido su mundo, y por primera vez en 12 años sintió algo parecido a la claridad moral. Ahora, dijo con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo, voy a intentar devolverte todo lo que te robé, no porque espere perdón, sino porque es lo correcto. Sofía levantó la vista hacia él, con una expresión que mezclaba escepticismo con una curiosidad cautelosa. ¿Cómo va a hacer eso? Mi abuelo está muerto. Mi abuela está muerta. No puede devolverme a mi familia. Tienes razón, reconoció Eduardo. No puedo devolverte a tu familia, pero puedo intentar devolverte todo lo demás. El local de tu abuelo, el dinero que gané con él, la vida que deberías haber tenido. Sofía guardó silencio durante varios minutos, procesando una oferta que era tan inesperada como la confesión que la había precedido. ¿Y después qué?, preguntó finalmente. Después de darme todo eso, ¿qué pasa con usted? Eduardo sonrió tristemente, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la paz interior. Después, dijo simplemente, tal vez pueda empezar a vivir con la verdad en lugar de huir de ella. El sol comenzaba a declinar sobre Medellín, pintando el cielo de colores naranjas y rosados que contrastaban con la gravedad de la conversación que acababa de cambiar dos vidas para siempre. Sofía y Eduardo permanecieron sentados en esa banca, separados por la distancia física y emocional que los crímenes del pasado habían creado entre ellos, pero unidos ahora por una verdad que, aunque dolorosa, había comenzado a liberar a ambos de las cadenas invisibles que habían llevado durante años. Los días que siguieron a la confesión en el Parque de los Deseos fueron los más intensos de la vida de Eduardo Mendoza. Por primera vez en 12 años, despertaba cada mañana con un propósito que no tenía nada que ver con acumular riqueza o expandir su imperio gastronómico. Había algo más poderoso que lo movía: la urgencia desesperada de reparar, aunque fuera parcialmente, el daño irreversible que había causado. Su primer paso fue contactar a Alejandro Morales, el abogado más prestigioso de Medellín en temas de restitución de propiedades. Morales tenía una reputación impecable y había manejado casos complejos de tierras despojadas durante el conflicto armado. Si alguien podía navegar las aguas legales de devolver una propiedad robada hace 12 años, era él. La oficina de Morales ocupaba todo el piso 23 de una torre empresarial en el poblado. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero Eduardo apenas notó el paisaje. Su mente estaba completamente enfocada en la conversación que estaba a punto de tener. «Señor Mendoza», dijo Morales después de escuchar la historia completa,
Lo que me está contando es extraordinariamente complejo desde el punto de vista legal. Usted está confesando haber cometido múltiples delitos, falsificación de documentos, soborno, estafa agravada. Eduardo asintió sintiendo el peso de cada palabra. Entiendo las implicaciones legales, doctor Morales, pero necesito saber, ¿es posible revertir lo que hice? ¿Puedo devolverle esa propiedad a la nieta de don Tomás? El abogado revisó los documentos que Eduardo había traído. Los papeles originales del fraude, registros financieros, toda la evidencia de su crimen meticulosamente conservada durante años como prueba de su éxito empresarial. Técnicamente es posible, respondió Morales después de una pausa larga, pero será un proceso extremadamente complicado. Tendríamos que demostrar ante un juez que usted obtuvo la propiedad mediante fraude, lo cual implicaría confesiones formales que podrían llevar a consecuencias penales. No me importan las consecuencias penales, interrumpió Eduardo. Lo único que me importa es que Sofía recupere lo que le pertenece por derecho. Morales lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. En 30 años de carrera, raramente había visto a alguien dispuesto a sacrificar su libertad por corregir un error del pasado. En ese caso, dijo el abogado, podemos iniciar el proceso. Pero necesito que entienda que esto podría tomar meses, tal vez años, y existe la posibilidad real de que usted termine en prisión. Eduardo firmó todos los documentos necesarios esa misma tarde. Por primera vez en 12 años, estaba poniendo su firma en papeles que lo perjudicaban económicamente, y la sensación era extrañamente liberadora. El siguiente paso era más complicado. ¿Cómo acercarse nuevamente a Sofía? Habían pasado 5 días desde la confesión en el parque y Eduardo respetaba el espacio que la niña necesitaba para procesar la información devastadora que había recibido. Pero también sabía que no podía avanzar sin su consentimiento y participación. Decidió ir al Hogar Santa María, el orfanato donde vivía Sofía. El edificio era una construcción de 2 pisos en el barrio Manrique, pintado de amarillo desteñido con ventanas protegidas por rejas que habían visto mejores días. El patio central estaba lleno de niños jugando fútbol con una pelota que había sido reparada tantas veces que parecía más parches que cuero original. La directora del hogar, hermana Patricia, era una mujer de unos 60 años con ojos cansados pero bondadosos. Eduardo le explicó que necesitaba hablar con Sofía sobre un asunto familiar importante, sin revelar los detalles completos de la situación. Sofía ha estado muy extraña estos últimos días, comentó la hermana Patricia mientras caminaban hacia el salón principal. Normalmente es una niña alegre, siempre dispuesta a ayudar a los más pequeños, pero desde el lunes está muy callada, muy pensativa. Eduardo sintió una punzada de culpa al saber que él era responsable de ese cambio en el comportamiento de la niña. La encontró sentada en un rincón del salón, leyendo un libro mientras otros niños jugaban a su alrededor. Al verlo, Sofía levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa, cautela y algo que podría haber sido expectativa. «Hola, Sofía», dijo Eduardo sentándose en una silla pequeña diseñada para niños. «¿Podemos hablar?» Sofía cerró el libro y lo miró directamente a los ojos. En esos 5 días, parecía haber envejecido años. Su mirada conservaba la bondad natural que Eduardo había visto desde el primer encuentro, pero ahora estaba templada por una comprensión del dolor que ningún niño debería tener que cargar. ¿Ya empezó a hacer lo que prometió?, preguntó sin preámbulos. La directeza de la pregunta lo sorprendió. Sí, contraté al mejor abogado de la ciudad. Estamos iniciando el proceso legal para devolverte la propiedad de tu abuelo. Sofía asintió lentamente. ¿Y qué va a pasar con usted? Probablemente vaya a la cárcel, respondió Eduardo, sin intentar endulzar la realidad. Cuando confiese formalmente ante un juez lo que hice, las consecuencias legales serán inevitables. ¿No tiene miedo? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. Tengo miedo, admitió, pero no del tipo de miedo que esperaba. No tengo miedo de la cárcel o de perder mi dinero. Tengo miedo de no poder reparar completamente el daño que causé. Sofía guardó silencio durante varios minutos, procesando sus palabras. A su alrededor, otros niños seguían jugando, ajenos a la conversación que estaba determinando el futuro de 2 vidas entrelazadas por el crimen y la culpa. La hermana Patricia dice que tengo que tomar una decisión,
dijo finalmente Sofía. Dice que si usted realmente me va a dar todo eso, yo tendría que salir del hogar e ir a vivir con una familia adoptiva o algo así. Eduardo sintió un nudo en el estómago. No había considerado completamente las implicaciones prácticas de su promesa. Sofía era menor de edad, no podía manejar propiedades o dinero por sí misma. Necesitaría un tutor, una familia, un sistema de apoyo que pudiera cuidarla mientras crecía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Eduardo. No lo sé, respondió Sofía con honestidad. Aquí en el hogar no tengo mucho, pero tengo a los otros niños, tengo a la hermana Patricia, tengo estabilidad, supongo. Hizo una pausa. ¿Cómo sé que usted no va a cambiar de opinión? ¿Cómo sé que no va a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles? La pregunta golpeó a Eduardo con la fuerza de un puño. Sofía tenía todas las razones del mundo para desconfiar de él. Había destruido su familia una vez. ¿Por qué debería creer que no la abandonaría cuando las cosas se complicaran? No puedes saberlo, admitió Eduardo. No tienes ninguna razón para confiar en mí, pero puedo prometerte algo. Si decides darme la oportunidad de intentar reparar lo que rompí, no te abandonaré. Sin importar lo que pase, sin importar cuánto tiempo tome, estaré aquí hasta que tengas todo lo que te pertenece. Sofía lo estudió durante largo rato, como si tratara de leer su alma a través de sus ojos. Está bien, dijo finalmente, pero tengo condiciones. Las que quieras. Primera condición, no quiero salir del hogar todavía. Quiero que todo esté arreglado legalmente antes de hacer cualquier cambio grande en mi vida. Eduardo asintió. Era una decisión sensata que mostraba una madurez extraordinaria para su edad. Segunda condición, quiero estar presente en todas las reuniones importantes. No quiero que tomen decisiones sobre mi vida sin que yo sepa qué está pasando. Por supuesto. Tercera condición. Sofía hizo una pausa, y por primera vez desde el parque, Eduardo vio una chispa de la niña que había conocido el primer día. Quiero que me enseñes sobre el negocio de mi abuelo. Si voy a heredar su local, quiero saber cómo funcionaba, qué lo hacía especial. Eduardo sintió que algo se desataba en su pecho. ¿Quieres aprender sobre el negocio de frutas? Quiero entender qué era tan importante que usted estuvo dispuesto a robar por ello, respondió Sofía, con una seriedad que contrastaba con su edad. Y quiero saber cómo hacer que funcione de la manera que mi abuelo hubiera querido. Esa tarde, Eduardo y Sofía caminaron juntos hacia el mercado central. Era la primera vez que la niña ponía un pie en el lugar donde su abuelo había construido su vida, y Eduardo podía sentir la tensión en sus pequeños pasos mientras se acercaban al local 47B. El puesto estaba funcionando normalmente, manejado por empleados que Eduardo había contratado a lo largo de los años. Las frutas estaban perfectamente organizadas, los precios eran competitivos, el negocio generaba ganancias sólidas. Pero viendo el local a través de los ojos de Sofía, Eduardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. No se siente como las fotos, murmuró Sofía, observando el puesto desde la distancia. ¿Qué quieres decir? En las fotos de mi abuelo todo se veía más vivo, más cálido, como si el lugar tuviera alma. Eduardo miró el local con ojos nuevos y se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Su versión del negocio era eficiente y lucrativa, pero carecía del calor humano que don Tomás había infundido en cada transacción. Era un negocio, no una comunidad. ¿Cómo cree que podríamos devolverle el alma?, preguntó Eduardo. Sofía se acercó a las rejas que protegían el local después de las horas de trabajo y puso sus pequeñas manos contra el metal frío. Mi abuela me contó que mi abuelo conocía el nombre de todos sus clientes, dijo pensativamente, que apartaba las mejores frutas para las familias que más las necesitaban, que a veces regalaba comida a quien no podía pagar. Eduardo sintió una revelación que lo golpeó como un rayo. Durante 12 años había administrado ese negocio como una máquina de hacer dinero, optimizando cada proceso para maximizar las ganancias. Pero había perdido completamente la esencia de lo que lo hacía especial, la humanidad. ¿Quieres que empecemos mañana?, preguntó Eduardo. ¿Empezar qué? A aprender, a entender cómo funcionaba realmente el negocio de tu abuelo, a descubrir cómo devolverle el alma que se perdió. Sofía sonrió por primera vez desde la confesión en el parque. No era la sonrisa radiante que Eduardo había visto el primer día, pero era un comienzo. Sí,
dijo simplemente. Quiero empezar mañana. Mientras caminaban de regreso al hogar en el atardecer de Medellín, Eduardo se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en su relación con Sofía. Ya no era solo el perpetrador tratando de compensar a su víctima, habían comenzado a convertirse en algo más complejo. Dos personas unidas por una tragedia, trabajando juntas para construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. El proceso legal tomaría tiempo. Las consecuencias de sus crímenes serían inevitables y el camino hacia cualquier tipo de redención sería largo y difícil. Pero por primera vez en 12 años, Eduardo Mendoza se iba a dormir sintiendo que su vida tenía un propósito que valía la pena perseguir. Y en su pequeña cama en el hogar Santa María, Sofía se quedó despierta mirando las fotografías de su abuelo, preguntándose si desde donde estuviera, don Tomás podría ver que finalmente alguien estaba tratando de hacer las cosas bien. La reparación había comenzado, no solo de una propiedad robada o una fortuna mal habida, sino de algo mucho más profundo y valioso, la posibilidad de que dos vidas destruidas por el crimen pudieran encontrar una forma de sanarse mutuamente. El mercado despertaba con los primeros rayos del sol, cuando los camiones cargados de frutas llegaban desde las montañas antioqueñas. Eduardo había madrugado como no lo hacía desde sus primeros días como empresario, pero esta vez no era la ambición lo que lo movía, sino algo completamente nuevo, el deseo de enseñar en lugar de tomar. Sofía llegó puntualmente a las 5 de la mañana, tal como habían acordado. Llevaba ropa cómoda que la hermana Patricia le había conseguido especialmente para trabajar. Jeans, camiseta blanca y unos tenis que, aunque usados, estaban impecablemente limpios. Su mochila azul, ahora aligerada de los documentos que habían pasado a manos del abogado Morales, contenía únicamente un cuaderno nuevo donde pensaba anotar todo lo que aprendiera sobre el negocio de su abuelo. «Buenos días», dijo Eduardo al verla llegar, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y emoción. Era la primera vez en años que iba a enseñar algo por el puro gusto de compartir conocimiento, sin agenda oculta ni beneficio personal. «Buenos días», respondió Sofía, observando con curiosidad el movimiento temprano del mercado. Los comerciantes llegaban como hormigas organizadas, cada uno conociendo perfectamente su rutina, saludándose entre ellos, con la familiaridad de quienes comparten el mismo espacio durante décadas. Eduardo la guió hacia el local 47B, que ahora tenía un letrero provisional que simplemente decía «En transición legal». Los empleados que había contratado a lo largo de los años habían sido informados de que habría cambios importantes, aunque no conocían los detalles completos de la situación. «Lo primero que debes entender», comenzó Eduardo mientras abría las rejas metálicas, «es que este negocio nunca fue realmente sobre las frutas, era sobre las personas». Sofía sacó su cuaderno y comenzó a escribir con la concentración de una estudiante aplicada. «¿Qué quiere decir con eso? Tu abuelo entendía algo que yo tardé 12 años en comenzar a comprender, que cuando vendes comida, no estás vendiendo productos, estás alimentando familias, estás siendo parte de la vida diaria de la gente, estás construyendo confianza». Los primeros clientes comenzaron a llegar cerca de las 6 de la mañana. Eduardo observó a Sofía mientras ella estudiaba cada interacción, cómo los compradores tocaban las frutas para verificar su madurez, cómo negociaban precios, cómo algunos tenían preferencias específicas que los empleados ya conocían de memoria. «Señor Eduardo», saludó doña María, una mujer de unos 50 años, que había sido cliente desde los tiempos de don Tomás. «¿Y esta niña tan bonita?» Eduardo sintió un nudo en la garganta. Doña María no sabía que estaba frente a la nieta del hombre cuyo lugar él había usurpado. «Es mi sobrina», mintió Eduardo usando la primera explicación que se le ocurrió. «Está aprendiendo sobre el negocio». Sofía lo miró con una expresión inexpresiva, pero no lo contradijo. Había algo poético en la ironía de que Eduardo tuviera que mentir sobre su identidad para ocultar una verdad que era aún más complicada de explicar. Doña María se acercó a Sofía con la calidez natural de las mujeres paisas. «¿Y cómo te llamas, mi amor?» «Sofía», respondió la niña con timidez. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Sabes? Yo conocí muy bien al anterior dueño de este local. Don Tomás era un hombre extraordinario. Ojalá puedas aprender algo de su sabiduría.
Eduardo vio cómo los ojos de Sofía se llenaron momentáneamente de lágrimas, pero la niña las contuvo con una fortaleza que lo impresionó. «Me gustaría mucho aprender de él», respondió Sofía con voz firme. «¿Podría contarme cómo era?». Durante los siguientes 20 minutos, doña María compartió recuerdos de don Tomás mientras seleccionaba sus frutas. Habló de cómo el anciano recordaba que a ella le gustaban las naranjas especialmente dulces para el jugo de su esposo diabético, como siempre apartaba los aguacates en el punto perfecto de maduración, porque ella trabajaba y solo podía venir los sábados, como una vez le había regalado una canasta completa de frutas cuando su hijo había estado hospitalizado. Sofía absorbía cada palabra como una esponja, escribiendo furiosamente en su cuaderno. Eduardo se daba cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, la reconstrucción de la memoria de don Tomás a través de las voces de quienes lo habían conocido realmente. Cuando doña María se fue, Sofía se volvió hacia Eduardo con determinación. «Quiero hablar con todos los clientes antiguos», dijo. «Quiero escuchar todas las historias sobre mi abuelo». «Eso podría tomar semanas», respondió Eduardo. «Tengo tiempo». Durante los días siguientes, establecieron una rutina que transformó completamente la dinámica del local 47B. Cada mañana llegaban temprano para recibir la mercancía, pero en lugar de enfocarse únicamente en la eficiencia y las ganancias, Sofía insistía en que Eduardo preguntara a los clientes sobre sus necesidades específicas, sus historias, sus conexiones con el lugar. Don Carlos, un anciano que había sido amigo personal de don Tomás, les contó sobre las partidas de dominó que jugaban después del cierre del mercado. Señora Ana, madre soltera de 3 hijos, recordó cómo don Tomás le daba crédito cuando el dinero no le alcanzaba para completar el mercado. Luis, un joven que ahora tenía su propio negocio, narró cómo don Tomás lo había aconsejado sobre emprendimiento cuando él era apenas un adolescente. Cada historia que escuchaba cambiaba algo en Eduardo. Comenzó a entender que no había robado simplemente una propiedad comercial. Había destruido el corazón social de una comunidad. Don Tomás no había sido solo un vendedor de frutas, había sido un consejero, un amigo, un punto de referencia para decenas de familias. ¿Se da cuenta?, le dijo Sofía una tarde mientras organizaban el inventario. Mi abuelo no solo vendía frutas, vendía cuidado. Eduardo la miró sin entender completamente. Cuando doña María viene por naranjas dulces para su esposo diabético, no está comprando naranjas. Está comprando la seguridad de saber que alguien se preocupa por la salud de su esposo, explicó Sofía, con una claridad que sorprendía por venir de una niña de 11 años. Cuando Luis venía por consejos, no estaba comprando frutas, estaba comprando esperanza. La revelación golpeó a Eduardo como un martillo. Durante años, había administrado ese local como una transacción comercial, optimizando márgenes de ganancia y reduciendo costos, pero había eliminado completamente la dimensión humana que lo había hecho especial. ¿Cómo aprendemos a vender cuidado?, preguntó Eduardo, sintiéndose como un estudiante frente a una maestra que tenía menos de la mitad de su edad. Sofía sonrió, y por primera vez desde la confesión en el parque, Eduardo vio un destello de la alegría natural que había caracterizado a la niña en su primer encuentro. «Empezamos por aprender los nombres», dijo ella, «y después aprendemos las historias que van con cada nombre». Implementaron un sistema que parecía ridículamente simple, pero que resultó revolucionario. Sofía llevaba un cuaderno donde anotaba no solo las preferencias de compra de cada cliente, sino detalles personales, cumpleaños de sus hijos, trabajos, preocupaciones de salud, fechas importantes. Eduardo se sorprendió descubriendo que recordar que la hija de doña Carmen tenía examen de admisión a la universidad era tan importante para el negocio como mantener las frutas frescas. El cambio no pasó desapercibido. Los clientes comenzaron a quedarse más tiempo, a conversar, a traer a sus familias para presentar a la nieta de don Tomás, que estaba aprendiendo el negocio. Las ventas, paradójicamente, aumentaron, no porque hubieran subido precios o mejorado la calidad de los productos, sino porque la gente quería apoyar un lugar que los hacía sentir valorados como personas. Pero el aprendizaje más importante vino de una fuente inesperada. Una tarde, mientras organizaban las cuentas del día, llegó al local una mujer mayor que Eduardo no reconoció.
Caminaba con ayuda de un bastón y llevaba ropa modesta pero muy limpia. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «Estoy buscando información sobre don Tomás Herrera. Me dijeron que su familia había vuelto al negocio». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Sofía levantó la vista de sus anotaciones con curiosidad. «Yo soy su nieta», respondió Sofía. «¿Usted lo conocía?» La mujer comenzó a llorar suavemente. «Él me salvó la vida hace 15 años». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas. La mujer se sentó en una silla que Eduardo le acercó y comenzó a contar su historia. «Mi nombre es Carmen Rodríguez. En el 2009 perdí mi trabajo y mi esposo me abandonó. Me quedé sola con mis 2 hijos pequeños, sin dinero, sin comida. Era demasiado orgullosa para pedir ayuda, pero una tarde llegué aquí con los últimos 1,000 pesos que me quedaban, pensando comprar al menos 1 libra de arroz». Sofía se acercó más, completamente absorta en la historia. «Don Tomás me vio contar las monedas una y otra vez, tratando de decidir qué comprar. Sin decir nada, comenzó a llenar una bolsa con frutas, verduras, un pollo entero que tenía en su nevera personal. Cuando traté de detenerlo me dijo: «Mija, los que tenemos la bendición de tener comida tenemos la obligación de compartirla». Eduardo sintió que algo se quebraba en su pecho. «Eso no fue todo», continuó Carmen. «Durante los siguientes 6 meses, mientras conseguía trabajo, don Tomás me ayudó con comida. Nunca me hizo sentir como si fuera caridad. Siempre decía que era un préstamo que yo podía pagarle cuando estuviera mejor. Y cuando finalmente conseguí trabajo, él no quiso recibir ni 1 peso. Dijo que ya me había pagado trayendo a mis hijos a que conocieran el negocio». Sofía había sacado su cuaderno y escribía cada palabra. «¿Por qué vino hoy?», preguntó Eduardo con voz áspera de emoción. «Porque acabo de enterarme de que don Tomás murió. Nadie me había dicho. Vengo todos los meses a comprar aquí frutas para llevárselas a sus vecinos. En su memoria, quería conocer a su familia. Quería que supieran qué clase de hombre era». Carmen se fue esa tarde con una bolsa llena de frutas que Sofía insistió en regalarle, continuando la tradición de generosidad que su abuelo había comenzado, pero se llevó algo más: la promesa de que volvería la semana siguiente con más historias sobre don Tomás y con otras personas que habían sido tocadas por su bondad. Esa noche, mientras cerraban el local, Sofía se volvió hacia Eduardo con una expresión seria. «Ahora entiendo por qué mi abuelo nunca se volvió rico», dijo. «¿Por qué? Porque usaba su dinero para hacer rica a otra gente. Rica de comida, rica de esperanza, rica de dignidad». Eduardo asintió, sintiendo que finalmente comenzaba a comprender la diferencia entre tener éxito y tener valor. «¿Crees que podríamos aprender a hacer eso?», preguntó. Sofía sonrió, y esta vez su sonrisa llevaba algo de la calidez que Eduardo había visto en las fotos de don Tomás. «Creo que ya empezamos». Mientras caminaban juntos hacia el hogar esa noche, Eduardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su relación con Sofía. Ya no era el criminal tratando de compensar a su víctima. Habían comenzado a convertirse en maestros mutuos, él enseñándole los aspectos técnicos del negocio, ella enseñándole el aspecto humano que había perdido durante años de perseguir únicamente las ganancias. El proceso legal continuaba su curso lento pero inevitable. Pronto, Eduardo tendría que presentarse ante un juez y confesar formalmente sus crímenes. Pero por primera vez desde que comenzó todo este proceso, no sentía miedo por las consecuencias. Había encontrado algo más valioso que su libertad. Había encontrado un propósito que valía la pena defender. Y en su pequeña cama en el hogar Santa María, Sofía se durmió esa noche abrazando el cuaderno lleno de historias sobre su abuelo, sintiendo que por primera vez en su vida entendía realmente de dónde venía y hacia dónde quería ir. 1 año había pasado desde aquel día, cuando una niña de 11 años cambió para siempre la vida de un hombre que había perdido su alma buscando dinero. El otoño de 2024 llegó a Medellín con lluvias que lavaban las calles, como si la ciudad quisiera comenzar de nuevo. Eduardo Mendoza se despertó en un apartamento modesto en Buenos Aires, muy diferente al penthouse de lujo donde había vivido. Las paredes tenían únicamente fotografías: Sofía graduándose de 6º grado, la reapertura del local 47B bajo su nombre legal, la primera vez que ella eligió las mejores naranjas usando solo el tacto, como su abuelo.
El proceso legal había culminado 6 meses atrás. Eduardo confesó todos sus crímenes ante el juez. El magistrado, conmovido por su voluntad de reparación y el testimonio de Sofía sobre su transformación, dictó 5 años de prisión domiciliaria con trabajo comunitario. Eduardo podía salir únicamente para trabajar en el mercado y alimentar personas en situación de calle cada fin de semana. Su riqueza había sido transferida a Sofía, quien tenía un fondo fiduciario para educación y continuar la obra de generosidad de su abuelo. La niña, ahora de 12 años, insistió en que Eduardo continuara como administrador del local 47B, con salario modesto pero digno. Los errores del pasado no se borran con castigos, había dicho Sofía durante el juicio, con una madurez que había sorprendido a todos los presentes en la sala. Se borran con acciones del presente que honren a quienes fueron heridos. Esa mañana de octubre, Eduardo se dirigió al mercado central como lo había hecho cada día durante el último año. Pero había algo especial en el aire, una electricidad que no lograba identificar completamente. Al llegar al local 47B, encontró a Sofía esperándolo con una sonrisa que le recordó dolorosamente a don Tomás. «Buenos días, Eduardo», lo saludó. Había comenzado a llamarlo por su nombre en lugar de señor, después de que él le explicara que los títulos formales creaban distancia entre las personas y que don Tomás siempre había tratado a todos como iguales. «Buenos días, Sofía. ¿Estás lista para otro día de aprender?» «En realidad», dijo ella con una expresión misteriosa, «hoy creo que usted va a ser quien aprenda algo nuevo». Antes de que Eduardo pudiera preguntar qué quería decir, comenzaron a llegar personas que él no reconoció. Primero fue Carmen Rodríguez, la mujer que había sido ayudada por don Tomás años atrás, pero venía acompañada de sus 2 hijos, ya adolescentes. Después llegó Luis, el joven empresario que había sido aconsejado por don Tomás, trayendo a su esposa e hija pequeña. Doña María apareció con sus nietos. Don Carlos llegó con un grupo de ancianos que habían sido amigos de don Tomás. «¿Qué está pasando?», preguntó Eduardo, sintiendo una mezcla de confusión y emoción creciente. «Hoy se cumple 1 año desde que usted me confesó la verdad», dijo Sofía, tomando su mano con la naturalidad de quien ha aprendido que el perdón verdadero se demuestra con gestos, no con palabras. Y decidí que era tiempo de hacer algo especial. Más gente siguió llegando. Eduardo reconoció algunos rostros de clientes habituales, pero otros eran completamente desconocidos. Lo que todos tenían en común era que cargaban comida, ollas humeantes, canastas con frutas, bolsas con pan recién horneado, termos con café y chocolate caliente. «Sofía, ¿qué está pasando?», insistió Eduardo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a picar sus ojos. «Durante este año, usted me enseñó todo sobre administrar un negocio», respondió Sofía, subiendo a una pequeña tarima improvisada que habían instalado frente al local. «Pero yo aprendí algo más importante. Aprendí que las mejores lecciones no se enseñan en un aula, sino viviéndolas». La multitud se congregó alrededor del local 47B. Eduardo calculó 100 personas, tal vez más. Niños, adultos, ancianos, familias completas por una razón que aún no comprendía. «¿Saben por qué estamos aquí?», preguntó Sofía con seguridad que contrastaba con su edad. «Para recordar a don Tomás», gritó alguien. «Para celebrar el regreso de los Herrera», añadió otra voz. Sofía sonrió. «Estamos aquí para demostrar que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas». Eduardo sintió que sus piernas temblaban. Comenzaba a entender lo que estaba sucediendo, pero la magnitud de lo que Sofía había organizado lo superaba completamente. «Mi abuelo Tomás», continuó Sofía con voz clara que llegaba a todos los presentes, «construyó una fortuna que no aparecía en ningún banco. Lo siento. La construyó en los corazones de las personas que ayudó, en las familias que alimentó, en los jóvenes que aconsejó, en los ancianos que acompañó». La multitud escuchaba en silencio absoluto, como si estuvieran en una iglesia. «Hace 1 año, conocí a un hombre que había cometido un error terrible. Un hombre que me robó a mi familia, que destruyó la vida de mi abuelo, que construyó su éxito sobre el dolor de otros». Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Sofía iba a exponerlo públicamente? ¿Iba a humillarlo frente a toda esta gente? Pero ese mismo hombre, continuó Sofía, mirándolo directamente a los ojos,
Tuvo el valor de confesar su error, tuvo la humildad de pedir perdón y, lo más importante, tuvo la determinación de pasar cada día del último año tratando de reparar el daño que había causado. Eduardo sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Eduardo Mendoza», dijo Sofía, ahora hablándole directamente a él, pero con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Usted me enseñó que los errores más grandes pueden convertirse en las lecciones más importantes. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir ser una persona diferente». Carmen Rodríguez se acercó al frente y tomó el pequeño micrófono improvisado que alguien había traído. «Eduardo», dijo con voz emocionada, «durante este año, usted ha alimentado a más de 200 familias en situación de calle. Ha pagado medicinas para ancianos que no tenían dinero para comprarlas. Ha dado trabajo a jóvenes que nadie más quería contratar». Luis se unió a Carmen. Ha aconsejado a más de 50 emprendedores jóvenes, compartiendo su experiencia empresarial sin pedir nada a cambio. Ha convertido este local en un centro de ayuda comunitaria que va mucho más allá de vender frutas. Eduardo no podía hablar. La sorpresa, la emoción, la gratitud y la vergüenza se mezclaban en su pecho como una tormenta de sentimientos que no sabía cómo procesar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted ahora y usted hace un año?, preguntó Sofía, bajando de la tarima para estar a su lado. Eduardo negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. «Hace un año, usted tenía mucho dinero, pero estaba completamente solo. Hoy tiene poco dinero, pero mire a su alrededor». Eduardo levantó la vista y vio todas esas caras sonrientes, todas esas familias que habían venido a celebrar no a don Tomás, sino a él. Vio a niños que conocían su nombre, a madres que lo saludaban con cariño, a ancianos que habían comenzado a considerarlo un amigo. «La verdadera riqueza», dijo Sofía tomando nuevamente el micrófono, «no es lo que tienes, es lo que das, y no es lo que guardas para ti, es lo que compartes con otros». La multitud estalló en aplausos. Eduardo se cubrió el rostro con las manos, sobrepasado por una emoción que no había sentido nunca en su vida. La sensación de ser genuinamente amado, no por lo que tenía, sino por lo que había decidido convertirse. Pero la sorpresa no termina aquí, anunció Sofía con una sonrisa traviesa que le recordó a Eduardo a la niña que había conocido ese primer día en la plaza. De entre la multitud emergió una figura que Eduardo reconoció inmediatamente, el doctor Alejandro Morales, su abogado, cargando una carpeta oficial. «Eduardo», dijo Morales acercándose, «Sofía me pidió que preparara algunos documentos especiales para hoy». Sofía tomó la carpeta y la abrió ceremoniosamente. «Eduardo Mendoza», dijo con voz solemne pero cargada de emoción, «por los últimos 12 meses, usted ha demostrado que el arrepentimiento verdadero no se mide en palabras, sino en acciones. Ha dedicado cada día a honrar la memoria de mi abuelo, no solo devolviendo lo que robó, sino multiplicando el bien que él hacía». Eduardo la miró sin entender completamente hacia dónde se dirigía todo esto. «Por eso», continuó Sofía, «he decidido oficializar algo que ya es una realidad en nuestros corazones». Le extendió un documento oficial. Eduardo lo tomó con manos temblorosas y leyó el encabezado. «Certificado de adopción mutua. Sofía Herrera Mendoza y Eduardo Mendoza Herrera». «¿Qué es esto?», murmuró Eduardo sintiendo que le faltaba el aire. «Es el documento que nos convierte oficialmente en familia», dijo Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa radiante. «Usted pasó un año aprendiendo a ser el hombre que mi abuelo hubiera querido que fuera. Yo pasé un año aprendiendo que la familia no siempre es la que nace con uno, sino la que uno elige construir». Eduardo cayó de rodillas, abrazando a Sofía con una fuerza que contenía todo el amor, la gratitud y el arrepentimiento que había acumulado durante 12 meses de transformación. «¿Estás segura?», le susurró al oído. «¿Estás segura de que quieres que alguien como yo sea tu familia?». Sofía se separó un poco para mirarlo a los ojos, y en esa mirada Eduardo vio reflejada toda la sabiduría de don Tomás, toda la generosidad de Carmen Herrera, toda la bondad que había heredado de una familia destruida, pero no derrotada. «¿Qué, Eduardo?», dijo con voz firme. «Mi abuelo siempre decía que la gente no se define por los errores que comete, sino por lo que hace después de cometerlos.
Usted pasó 12 años siendo una persona que yo no hubiera querido conocer, pero pasó los últimos 12 meses convirtiéndose en alguien de quien mi abuelo estaría orgulloso. La multitud había comenzado a extender manteles en el suelo y a servir la comida que habían traído. Sin que nadie lo coordinara, se había organizado espontáneamente un almuerzo comunitario alrededor del local 47B, como si el espíritu de Don Tomás hubiera inspirado a todos a celebrar de la única manera que él hubiera aprobado, compartiendo comida y creando comunidad. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Eduardo a Sofía, mientras observaban a todas esas familias comiendo juntas, conversando, riendo. ¿Qué? Que hace un año yo tenía millones de pesos en el banco, pero estaba completamente solo. Hoy tengo apenas lo suficiente para pagar mi arriendo, pero soy el hombre más rico de Medellín. Sofía sonrió y señaló hacia la multitud. ¿Ve a toda esta gente? Sí, esta es la verdadera herencia de mi abuelo. No era el dinero que ganaba vendiendo frutas. Era la capacidad de crear familia donde quiera que fuera, de convertir extraños en hermanos, de transformar un negocio en una comunidad. Eduardo asintió, finalmente entendiendo completamente la lección que había tomado un año aprender. Y ahora, continuó Sofía, esa herencia es nuestra, suya y mía, para cuidarla, para hacerla crecer, para pasársela a otros que necesiten recordar que nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor persona. Mientras el sol comenzaba a declinar sobre Medellín, Eduardo y Sofía se sentaron en el mismo lugar donde todo había comenzado un año atrás, pero ahora no eran un criminal y su víctima. Eran padre e hija por elección, unidos no por la sangre sino por algo más fuerte, la decisión mutua de construir algo hermoso sobre las ruinas de una tragedia. ¿Sabes lo que más me gusta de esta historia?, le preguntó Sofía a Eduardo mientras observaban a los niños jugar entre las mesas improvisadas. ¿Qué? ¿Que no termina aquí? Esto es solo el comienzo. Mañana vamos a levantarnos, vamos a abrir el local y vamos a continuar construyendo la familia que mi abuelo empezó. Eduardo la miró con una gratitud que no podía expresar en palabras. Un año atrás había sido un hombre rico pero vacío, poderoso pero solo, exitoso pero miserable. Hoy era un hombre que había encontrado la única riqueza que realmente importa, el amor de una familia elegida, el respeto de una comunidad construida y la paz interior que viene de saber que cada día es una oportunidad para honrar a quienes hemos herido siendo mejores de lo que fuimos ayer. La verdadera riqueza, había aprendido finalmente, no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. No en lo que guardas para ti, sino en lo que compartes con otros. Y no en lo que acumulas durante tu vida, sino en las vidas que tocas con tu ejemplo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el cielo de Medellín, Eduardo Mendoza Herrera y Sofía Herrera Mendoza cerraron juntos el local 47B, sabiendo que al día siguiente volverían a abrirlo no solo para vender frutas, sino para continuar la obra más importante de sus vidas, demostrar que el amor verdadero es el único tesoro que se multiplica cuando se comparte. En algún lugar del cielo, don Tomás Herrera sonreía, sabiendo que su legado estaba en las mejores manos posibles, las de una nieta que había aprendido a perdonar y las de un hombre que había aprendido, finalmente, a vivir.